justamente para empezar a darle un poquito más de sentido a la elección. La pregunta que está sobre la mesa es si 13 millones de votos son suficientes para declarar legítimos a los nuevos integrantes de la Corte, si los 13 millones de votos que se prevé de la elección judicial son genuinos, si no fueron influenciados por el famoso dichoso acordeón, si es mucho, si es poco, si se puede llamar éxito o si se le llama fraude o si se le llama error. Vamos a analizar todo eso, no conmigo, sino con los expertos que nos han venido a platicar aquí en varias ocasiones respecto a las elecciones, y empiezo nada más y nada menos que con Álvaro Arreola, experto investigador de las elecciones mexicanas y sus fenómenos derivados y adyacentes. Así que le agradezco muchísimo, Álvaro, que te conectes con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Meme, muy bien, buenas noches a todos. Qué bueno verte, querido Álvaro. ¿Cómo viste la primera elección judicial? Cuéntamelo todo. Bueno, yo creo que la pregunta inicial que haces es un éxito, Okay. desde cualquier punto de vista que le veas. Y es un éxito sobre todo porque habrá que subrayarlo frente a, a tus seguidores, frente al público que te escucha, que te ve. Debemos recordar que las elecciones en México es sobre todo pues una definición, la organización de ellas, ¿no? En México es una función del Estado. La organización de las elecciones en México es una función del Estado, que se valida desde 1990 a través de un organismo público, autónomo, denominado Instituto Nacional Electoral, el INE. ¿Es una elección legal y legítima? Sí. ¿Es una elección exitosa? Sí. Sobre todo porque se cumplen uno a uno de los principios que la Constitución exige a todo proceso electoral. Y en este caso, se han respetado el día de ayer los principios básicos que nos dice que hay que observar: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, que es otro de las reformas constitucionales y legales aplicables a los procesos electorales mexicanos. Es sobre todo, pues, un proceso que se tardó casi 200 años para que de manera directa, por primera vez, los mexicanos elijamos un poder judicial. Esto es algo sumamente importante, lo han señalado desde hace varios días, hace varias semanas, muchos analistas, muchos articulistas, no necesariamente los que se oponen al proceso electoral, que ya sabemos también finalmente qué han dicho, desde que fue una simulación y que es un fracaso, pero bueno, creo que para todos ellos hay respuestas, y una de ellas, Meme, también lo mencionabas ahorita en el inicio, es considerar exitoso o fracaso un proceso electoral como el extraordinario para nombrar un poder judicial nuevo, si con 13 millones es suficiente o no. Y yo te menciono una cosa que para los estudiosos de los procesos electorales tenemos que reiterarlo una y otra vez. En 1976, por ejemplo, la sucesión presidencial que se presentó y donde se eligió a José López Portillo, que era el único candidato a la silla presidencial, en esa elección de 1976 debemos recordarlo y subrayarlo. Con el solo voto de su madre, doña Cuca, José López Portillo se hubiera convertido en el presidente de todos los mexicanos de manera legal y legítima. ¿Por qué? Porque se había respetado todos los pasos que se exigían constitucionalmente para organizar un proceso electoral. No era responsabilidad ni de la madre de López Portillo ni de López Portillo el que no hubiera candidatos opositores. Era una elección que
con un solo voto se definía para todos los mexicanos un presidente. La historia de las elecciones mexicanas, Meme, lo has comentado en algunas ocasiones en tu programa, debemos recordárselo también al público, no se validan solo por que haya un porcentaje X o Y de participantes. Hay elecciones en México desde 1917. Tenemos 108 años que no se han interrumpido elecciones locales y federales. Y hay casos sobresalientes. Hay gobernadores en la historia mexicana que no tuvieron más que el 5 o 10% de los votantes, del apoyo de los votantes en sus entidades federativas. Todavía hasta los años 80, por ejemplo, en Baja California, en Sonora, en Nuevo León, se tenían elecciones con menos del 30% de los votantes. Ese 30% se dividía entre los partidos que contendían y quien resultaba triunfador a veces era con un porcentaje mínimo menos del 10%. Hay casos simbólicos que no tiene mucho caso recordarlos, pero que está ahí el antecedente. No define la legitimidad un número X de participación. La participación es una herramienta política, es una bandera que exhiben los que pierden. Si no fue una mayoría la que definió el triunfador, por lo tanto puedo criticarlo severamente a quien ganó la elección y decir simple y sencillamente no tiene el apoyo total. Es ridículo, es tonto, ¿sí? Y quien enarbola estas banderas, considerando que solo el número de electores define la legitimidad, es una tontería. La legitimidad se define sobre todo porque la organización de las elecciones, ¿sí?, se hace de acuerdo con los principios constitucional y legal. Y en este caso las elecciones de ayer fueron precisamente respetuosas de todos y cada uno de los principios que se presentan en la ley mexicana, en la Constitución mexicana, Meme. Álvaro, aquí hay varios cuestionamientos sobre el proceso, sobre todo porque aparecieron y se empezaron a distribuir, seguramente tú los viste, unos acordeones muy bien hechos. No hablo de los que nosotros como ciudadanos, yo utilicé evidentemente uno, lo hice en casa con mi mamá y demás. Hablo de unos que estaban muy bien hechos, con colorcitos que parecían como tarjetero de estos de vales de descuento, ¿no? Que luego te dan en las tiendas de supermercado y demás, donde venía por quién votar. Y como vamos viendo ya que se va cerrando el conteo, el cómputo distrital de los ministros de la Suprema Corte, muchos, casi todos los que estaban en esos acordeones, particularmente en ese, son los que están quedando. El PRI dice que va a denunciar el proceso por las irregularidades y además dice que el 90% de abstencionismo es básicamente la respuesta del pueblo de México a la contienda electoral. El Partido de Acción Nacional también dice lo mismo. Roberto Girsuart dice que van a presentar denuncias en contra del proceso buscando que se anule la elección. Mi pregunta es, primero, ¿qué opinas de estos acordeones? Si sabes algo de ellos, si esto pudo haber afectado la elección o no, o si se pone en duda por esos acordeones el resultado de la contienda electoral. Y dos, si las denuncias con las que están amenazando los partidos políticos son suficientes para nulificar esta elección. Sí, lo último, no tienen de ninguna manera los partidos políticos la posibilidad de cuestionar por una simple y sencilla razón que hay que recordárselo a todos. Los partidos políticos no tenían vela en el entierro, no tienen vela en el entierro. Los partidos políticos son organismos que están excluidos de este proceso electoral judicial. Ergo, no pueden como organización, ¿sí?, reclamar o interponer recursos que quisieran orientarse a la anulación de una elección. Es una estupidez. También lo otro es de que los mexicanos hoy, de alguna u otra manera, y esto se ha visto en los últimos 7 años, han recuperado una conciencia y una reflexión sobre el sentido de la política bastante interesante.
acordeones que se definieron así porque se mencionaba un número no número, sino el nombre de muchos de los que estaban aspirando a ser candidatos a ministros al tribunal y a los magistrados electorales, sobre todo ellos, sí, se distribuyeron y se discutieron. El Instituto Nacional Electoral podría tener hasta cierta responsabilidad legal, porque si tú recuerdas bien, abrió en su plataforma una opción para conocer a todos y cada uno de los candidatos, en donde se presentaba su currícula, sus propuestas, y todo mundo que entró a esa plataforma podía hacer un ejercicio normal, natural, ¿sí? Y tal vez hasta imprimir ese propio ejercicio. Sí sé, porque todo mundo lo solicitó, a mí particularmente, bueno, muchos amigos, amigas, alumnos, alumnas, me solicitaron saber por quién, de qué manera, me preguntaban quién era fulana de tal, quién era fulano de tal. Yo sobre todo orientaba a que en la búsqueda del portal del Instituto Nacional Electoral, ahí tenían todas las respuestas. Sí, conocí muchos de las propuestas que, como tú mencionas, eran así como diseños especiales y específicos. Ahora, con los resultados, por ejemplo, de la integración de la Corte, los ministros y ministras de la Corte, lo que sí puedo decirte, por ejemplo, es de cuando menos no son exactamente igual, al menos ni los de las mujeres ni de los hombres. ¿Sí? Quien resulta, por ejemplo, en muchas, yo creo que en las que yo conocí, y conocí más de una veintena de propuestas de acordeones, en casi todas, o en el 90% de los casos, en el lado de las mujeres siempre estaba en primer lugar Lenia Batres, y en el caso de los varones estaba Hugo, ¿sí? El quien encabeza hasta ahora con las votaciones la integración de la Corte. Pero los otros, los siguientes 4 mujeres y las siguientes 3 hombres en las listas de 9, por ejemplo, ¿sí? No, había muchas diferencias. Y tal vez estas diferencias, cosa que principalmente anula el argumento de que hubo una campaña explícita con un acordeón único. Yo creo que los resultados de las votaciones de los ministros nos están demostrando que no hubo un acordeón único, que la población decidió, escogió, seleccionó de acuerdo con lo que conocía, de acuerdo con lo que leyó, o simple y sencillamente también porque votó al azar. Todas caben en eso. Entonces, si hubiéramos tenido planillas únicas, ¿sí? No tendría sobre todo en los ministros varones, por ejemplo, el que se suponía que llegaría muy fuerte era César Gutiérrez, e igualmente Federico Anaya, y quien está arriba de ellos, y que el que menos hizo propaganda, el que menos presentó, o se presentó, al menos yo no lo vi tantas veces en las redes, era Hugo. Creo que ahora que terminen los recuentos, hoy mismo en la noche, en la madrugada, podremos darnos cuenta y tener el argumento sólido para decir, bueno, sí hubo acordeones, pero como, vamos, en la integración los acordeones eran variados. Yo conocí, repito, muchos en donde en la mayoría estaba en primer lugar Lenia Batres, pero los demás nombres eran diferentes, ¿no? Esto es algo que tenemos que, una vez que se conozcan los resultados finales, tal vez averiguar, pero creo que sería de una frivolidad enorme el meternos a indagar si la planilla que se conoció en Nuevo León o se distribuyó en Tabasco o se aplicó en Oaxaca o Sonora es la misma de los triunfadores. Yo puedo decir con certeza que no es así, que se está recogiendo la votación. Le digo, si no, no habría diferencia entre
de tantos números. Por ejemplo, la diferencia entre el primer lugar y el cuarto de los hombres es enorme, es enorme. Y la diferencia entre la de las tres primeras mujeres se reduce, es poca, vamos, es una diferencia, sí, de 100,000, 200,000 Sí, yo votos, observé también eso. pero están juntas. ¿Por qué? O Salvo sea, la última, salvo la quinta. Meme, por una simple y sencilla razón. Sean tres ministras en funciones, Sí. y tres ministras en funciones que desde hace 2 años han dado de qué hablar por la defensa que hicieron del gobierno de la 4T. Están plenamente identificadas. En cambio, los candidatos hombres, no. Los más conocidos eran otros. Eran otros que están ahí votados, pero finalmente no resultaron vencedores. Yo creo que esta es una de las cosas que agregaría a una elección exitosa, y que es precisamente, es una elección con incertidumbre, que es la característica fundamental de una elección democrática. No saber quién va a integrar. En este caso, las 9 posiciones me parece muy saludable. Yo daba por hecho, por ejemplo, que Federico Anaya iba a ser el triunfador, o César Gutiérrez iba a estar entre los primeros 4, pero definitivamente, ¿no? Mi amigo Luis Hernández Palacios, que fue procurador agrario por el cual yo voté, pues yo pensé que también iba a estar, sobre todo porque como procurador agrario tuvo durante todo el sexenio mucho que hacer, y es un hombre honorable, honesto, serio. No está en los primeros 10, ¿sí? Es el caso, también repito, yo pensaba en las mujeres. Te soy sincero que en segundo lugar no iba a estar Yasmín Esquivel. Sí. Y hasta ahora no conozco ni de la prensa ni de ninguna otra organización el que se haya cuestionado, ¿sí? Y que se le acuse de haber utilizado recursos públicos a cualquiera de ellos. Esto es algo inédito también, Meme, y esto es muy importante para hablar del éxito de una elección como esta, por primera vez. No intervino el Estado con recursos públicos para orientar, y no intervinieron ningún partido político. O sea, esto es algo, si lo hicieron a trasmano, PRI, PAN o Morena, pues fue mínimo. O sea, yo pensé, y porque era también totalmente legítimo que una organización como Morena no apareciera con su logo, pero bueno, pues que movilizara en muchos lugares el voto hacia determinadas candidaturas. No fue así, no se hizo. Eso es muy fácilmente identificable dentro de un proceso electoral, y lo bueno, y hay que saludarnos democráticamente, de que los partidos no intervinieron al menos como era la tradición. ¿Pusieron candidatos? Sí. ¿Propusieron ciertas candidaturas? Sí, pero no son los que triunfaron. Hasta ahora, los que ellos querían, no lo sé, lo dudo. Álvaro, quiero cerrar con esta pregunta. Hacia adelante tenemos un proceso en 2027. Muchos de nosotros hemos sugerido que se deberían de hacer modificaciones pensando en lo que no funcionó, lo que fue insuficiente. Hablamos mucho sobre el tema del acceso a la información. Meme piensa que el instituto pudo hacer más cosas y no las hizo, pero creo que es una suma de factores. Creo que 13 millones para mí sí habla de una elección legítima, 13 millones de votos sí habla de un proceso donde los candidatos, hoy ministros de la Corte, van a llegar con una legitimidad contraria a los 129 personas que antes elegían a los ministros de la Corte, 128 senadores y un presidente o presidenta, en este caso puros hombres presidentes de la República. Entonces, sí me parece un tanto preocupante el que pareciera que este proceso ha decepcionado a mucha gente, lo estoy leyendo en los comentarios, la gente está decepcionada porque tenían ideas distintas, y lo que yo te quiero preguntar es, hacia el 27, ¿qué se le podría mejorar? Tanto legislativamente, que pudieran hacerse algunas modificaciones legislativas, los senadores dicen que las van a hacer. Hay algo que me parecía interesante que mencionaba el Partido de Acción Nacional, ayer que estuve en la cobertura en el canal del Congreso, Federico Doring decía que el que ellos no pidieron no votar, pero ellos dijeron que no iban a ir a votar por los candidatos al Poder Judicial, y que eso era un proceso
que ellos lo pensaban desde un punto de vista del silencio, provocando modificaciones como la que tú, del proceso que tú hablabas de López Portillo, ¿no? De, a ver, como ellos no presentaron candidato en su momento, entonces eventualmente se provocó una legislatura para hacer modificaciones partidistas y ellos lo ven como un logro, de tal manera que como esta elección tuvo este resultado, se vendrían obligatoriamente modificaciones para las próximas elecciones judiciales. ¿Ves una posibilidad de mejorar, de hacer, de cerrar estas filas? ¿Cuáles son esos espacios que hacia la elección del 2027 y hacia adelante podrían mejorarse en los procesos de elección judicial? Mira, Meme, yo creo que en cuanto a la organización, sí, de este proceso fue bastante adecuada. Creo que sí se puede modificar ciertas pequeñas cosas. Por ejemplo, el diseño de la misma boleta. Creo que con esta experiencia sí va a ser necesario, quizá, la gente que me escucha y votó se puede dar cuenta de que la boleta más grande, que era la de los ministros de la Corte, resultaba ser muy positiva, muy agradable en cuanto a la manera de poder designar nosotros en las referencias donde teníamos que poner los números, porque nos permitía leer. Y es una boleta en donde tiene una cantidad de nombres enorme, muchos nombres, 30 y tantos de cada género. Y no fue así en el caso, por ejemplo, de los magistrados o sobre todo los magistrados de circuito y los jueces. Quizá, creo yo, en esas boletas se podría hacer más grandes, no es un costo mayor. A mí me parece que tendríamos que cambiar del diseño, el tamaño, ¿sí? Darle la relevancia a lo que me parece que tiene que ser relevante, lo inmediato que tiene el ciudadano, y lo inmediato que tiene el ciudadano son los jueces. Es lo más cercano, es decir, es como los ayuntamientos, ¿no? La elección más cercana a un poblador es en la elección municipal. Yo creo que en el caso judicial, ¿sí? En el caso judicial, bueno, no es tan simple, pero creo que para resolver los problemas inmediatos es el juez lo que tenemos a la mano. Yo creo que en la elección del 27 sí podría la autoridad, la organización, el Instituto Nacional Electoral, hacer en estos próximos 2 años, ¿no? Prepararse sobre todo para resolver esas boletas de la cercanía con los jueces. Yo creo que necesitamos conocer más a los jueces, necesitamos saber quiénes son los que tienen una práctica X o Y o Z, y creo que se solucionaría algo. No me parece a mí que se tenga que modificar toda la estructura o todo el mecanismo para contar los votos, por ejemplo. También podría tal vez hacerse de otra manera. Hay una cierta desilusión, yo lo veía en las ciertas casillas en donde decían, los ciudadanos ahora ya no vamos a poder contar los votos porque se van a trasladar las urnas a los consejos distritales. Esto que puede ser algo trivial, no lo es. Yo creo que habría que acompañar en el ejercicio del 27, por ejemplo, que los escrutadores, sí, tuviesen alguna responsabilidad en el conteo del año 27. A mí me parece que ahí se podría abonar, ¿sí?, a que se volviese a cantar o se pudiese tener mayor precisión, mayor agilidad, mucho mayor eficacia en el conteo. Creo que esas son algunas, no sé, otras. Me parece que lo que sí es cierto es que los partidos políticos y los dirigentes de los partidos de oposición, sobre todo, pues están bastante molestos porque tuvieron un fracaso político más, ¿no? O sea, quien movilizó a la gente no fueron ellos, ¿no? Ellos querían que se quedara inmovilizada toda la población, y no fue así, no fue así. Yo creo que esa espontaneidad, esa libertad con la que la gente participó por primera vez de manera directa, ¿no? Y recuérdame, tuvimos que poner el nombre o el número en este caso, pero elegimos a 55 personas diferentes,
cuando en las elecciones federales votamos por una sola persona o por un listado plurinominal o por nuestro diputado federal de un distrito. Sí. En este caso, 55. Caray, es algo verdaderamente, es enorme, enorme. Oye, Álvaro, quiero cerrar haciendo esta pregunta, me acabo de acordar ahorita. ¿Qué opinas de la propuesta que hace un legislador del Partido Verde para que el voto sea obligatorio y a quien no vote, que le quiten la credencial de elector? No, mira, esas tonterías están desde hace 150 años se mencionan. Yo, para mejor acotar eso, te leería lo que en el Congreso Constituyente de 1857, y esto sí es trascendente, para que valoricemos los mexicanos lo que se hizo por primera vez de manera directa. En 1857, en la discusión de la Constitución del 57, precisamente tocando el tema de la Corte, imagínate lo que se decía en esa época. Si la Corte ha tenido a veces una inflexible severidad con el infeliz que en la calle se roba un pañuelo, nunca ha sido tan indulgente con los agiotistas y los grandes ladrones públicos. Allí ha perdido la nación los litigios que le ha suscitado el agio y las reclamaciones extranjeras más inicuas, más infundadas que los congresos, los gobiernos. Si la Corte conocía en juicios políticos la impunidad era segura para los grandes criminales. ¿Qué pena se impuso a los asesinos de Vicente Guerrero? ¿Qué ministro ha sido condenado por sus robos, por sus atentados, por sus crímenes? No, decían los diputados en la discusión de la Constitución de 1857, no, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos y honrados, entre los hombres íntegros, que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y su fama inmaculada. No, hay que desconfiar tanto del pueblo, no hay que desconfiar, no hay que creer que mandará a la corte a curanderos y parteras, y si alguna vez se equivoca mandando a un imbécil a la corte como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno, porque los magistrados van a ser movibles, aunque esta reforma será también combatida, ¿sí? Sosteniéndose que el que una vez sea magistrado ha de ser toda su vida para poder ser independiente y justiciero. La elección y renovación son excelentes garantías. Decía, y era una discusión enorme, les recomiendo que repasen esta discusión de 1857, y nuestro país se tuvo que esperar 170 años para que de manera directa podamos tener precisamente auténticos abogados, auténticos hombres justos, mujeres justas. México se ha tardado, pero creo que estamos iniciando un proceso que lo veremos en los próximos años. Va a ser de enorme utilidad para todos y este país, bueno, obviamente tendrá a fortalecerse y transformarse. No nos queda más que esperar y tenemos las armas legales para combatir a los ineptos, si llegan, corruptos, si llegan. Está demostrado. 5 mujeres y 4 hombres harán de una corte algo totalmente digno y novedoso. Querido Álvaro, qué gusto platicar contigo. Te agradezco mucho que te pudieras conectar a este espacio y espero verte pronto también por acá. Claro, Meme, cuando quieras. A tus órdenes. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Ahí está Álvaro Arreola, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.